presentación que ustedes ven es las empresas peruanas después del COVID, después del coronavirus, ¿sí? Una nueva realidad, lo que nos trae nuevos clientes y estas nuevas oportunidades que van a nacer de esta nueva realidad. Para poder entender un poco mejor, tenemos que ver el contexto de esta nueva realidad, ¿no? Cuando comienza la cuarentena, ¿no? Cuando las noticias que se dieron durante esta, ¿sí? Y cómo, por ejemplo, las personas empezaron a percibir, ¿sí? estos nuevos cambios, porque claro, empezamos a vivir un aislamiento social, ¿no? Algunos de nosotros recordando los toques de queda de quizás de los años 80, ¿no? Algunos las crisis económicas de la época en la que quizás hacíamos cola, y nos retomamos, nos fuimos años atrás, retrocedimos casi 20 años, ¿no? Y pues ese miedo se volvió a incorporar en nuestras mentes, ¿no? Y bueno, las generaciones, los que tienen pues 20 años quizás no lo han vivido, pero ven eso en sus padres, ¿no? Entonces, entender un poco este contexto, sí que es muy importante para comprender el desarrollo del comportamiento de las personas y del consumidor el día de hoy. Obviamente muchos negocios se vieron afectados, los primeros fueron los restaurantes, ¿no? 80% de caída en ventas, porque claro, al tener un aislamiento social, los restaurantes pues no podían servir, ¿no? Dar ese servicio, ¿no? No podemos salir, por lo que no podemos tener actividades recreativas y con ello también las actividades de entretenimiento, cines, bares, lugares donde el fin de tenerlos es acondicionarlos para mucho aforo de gente. Entonces, ese tipo de negocios pues se vio muy afectado, ¿sí? Luego también está el tema de que los hogares, claro, algunos podemos tener la suerte de estar en teletrabajo, pero pues no todas las actividades tienen esta oportunidad. Entonces, obviamente, ¿no? Claro está, el efectivo en la casa, en el hogar, se ve afectado. Entonces, las personas empezamos a ver esto con preocupación y empezamos a pensar en qué es lo que iba a suceder. Ya ayer, ¿no? Ya pues el presidente nos comenta que vamos a ir con cuarentena hasta el 10 de mayo, entonces va a ser un Día de la Madre distinto, ¿no? Va a ser un Día de la Madre diferente. Ya hemos pasado este tema que fue Semana Santa, que tenía que ver también con el tema de restaurantes, turismo, ¿no? Y ahora nos vamos con otra fecha especial que tiene que ver con el Día de la Madre, ese ser tan especial que siempre pues es el más festejado del hogar, ¿no? Y luego viene el Día del Padre, ¿no? En junio. Entonces, la realidad cambia, ¿sí? La realidad cambia y nosotros todos nos preguntamos qué hacemos, ¿no? Es importante que nosotros comprendamos, los que tenemos empresa, las personas que tienen empresa, que también se miren un poquito en el espejo del consumidor, ¿no? Ustedes tienen empresa, pero también son consumidores de otras marcas, ¿sí? Entonces, tenemos que vernos siempre en este espejo de marca consumidor, empresa consumidor, para poder tener de alguna manera empatía con las empresas y también con los consumidores, ¿sí? Entonces, es importante entender que vivimos ahora una nueva realidad. Todo lo que vivimos antes, unos meses antes, 3 meses antes, la Navidad, incluso las primeras semanas de enero, ya no va más. Es importante que entendamos eso, ¿no? Podemos pensar en lo que fue, en cómo era que yo tenía mi modelo de negocio, cómo era que yo atendía antes. Eso es válido y porque nosotros tenemos de todas maneras experiencia, expertise cada uno de ustedes en el modelo de negocio que atendía. Sin embargo, ese modelo de negocio tiene que cambiar, va a cambiar. Todos los modelos de negocio están cambiando. Y es importante entender esto porque el consumidor está muy susceptible en estos momentos, ¿no? En este tiempo de incertidumbre. Entonces, entender al consumidor, a la familia, a quien nosotros le vendíamos es importante, porque
Imagínense que, pues ya, quizás un ejemplo de alguna empresa de servicio, ¿no? Yo soy una empresa donde estudio contable y pues yo tengo diferentes clientes, ¿no? Por ejemplo. Pero este cliente, ya sea la mamá o el papá que se ve, por ejemplo, en la imagen, tienen una familia, tienen responsabilidades, tienen pagos que hacer, tienen colegios que pagar. Entonces, todo es una cadena, todo es un círculo de pagos, efectivamente. Y es un círculo de pagos económico. Entonces, tenemos que tratar de balancear esta necesidad, este enfoque social con el enfoque económico. Entonces, humanidades con economía siempre ha sido un reto de balance, siempre ha sido un equilibrio bien, bien difícil de encontrar, pero sin embargo no es imposible. Para entender esto, nosotros tenemos que entender cómo se sintieron los peruanos durante el aislamiento, ¿no? Nosotros recibimos este baldazo de agua fría, ¿no? El 15 de marzo, cuando nos dicen aislamiento social obligatorio, ¿sí? Y, y bueno, porque claro, está en la calle, ¿no? Este virus, que es muy contagioso, que se mueve con nosotros. Entonces, la manera de cómo combatir esto es con el aislamiento social, ¿no? Eh, Después de una encuesta, eh, las personas, la mayoría de las personas, en más de un 80%, aprueban estas medidas. Quiere decir que el peruano confía, ¿no? Está confiando en que esa es la solución, la mejor manera de hacer las cosas. Sin embargo, siempre, ¿sí? Siempre estamos buscando lados positivos de la crisis. El peruano tiene un perfil de positivismo, de ser positivo. Recuerden que el Perú se ha levantado antes ya, ¿no? De crisis muy fuertes, de una historia bastante triste, como lo digo de nuevo, de la época de los 80, y no es sino gracias a sus pobladores, a los peruanos, que, que miran con positivismo, con fuerza y con empuje cada negocio que sacan, cada fracaso que tienen para que pueda salir adelante, porque la economía del Perú es la suma de las microeconomías, de los negocios, ¿no? Inclusive de la parte formal con lo informal. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto. Los peruanos sentimos esperanza, quizás que todo iba a salir bien, ¿sí? Estábamos alegres por la inesperada, también inesperada unión familiar, ¿no? Muchos de nosotros, pues, eh, no teníamos mucho tiempo quizás para estar en casa, ¿no? Salíamos, nos despertábamos, apenas si desayunábamos, nos íbamos, veníamos tarde quizás a abrir el correo electrónico, a responder algunos correos atrasados que tuve durante el día y poco compartir, ¿no? Poco compartir durante este periodo antes de cuarentena. Lo que tuvo un reflejo positivo en las personas porque sintieron que de alguna u otra manera iban a compensar el tiempo perdido. Sin embargo, eso también trajo preocupación por la parte laboral, ¿no? Por la parte económica, personas pues que no pueden tener teletrabajo, quizás han visto recortados sus ingresos, ¿no? Y esto genera a su vez estrés y ansiedad, ¿no? Y estos cuadros de estrés y ansiedad tienen consecuencias, ¿no? Tienen consecuencias. Eh, Durante esto, ¿no? Los peruanos pues empezaron, si no podemos salir, en algún lado tenemos que buscar información, ¿sí? Entonces, esto trae eh, búsquedas y obviamente pues lo que tenemos a la mano ahora es Internet, ¿sí? Entonces, eh, buscamos, por ejemplo, la manera de mantenernos saciados, la manera de tener algún tipo de indicador si es que por ahí nos sentíamos mal, ¿no? Termómetros, empezamos a buscar antibióticos. Eh, Interesante fue porque un 99% de las personas empezó a buscar maneras de hacer ejercicio, ¿sí? Quiere decir que empezaron a tener conciencia de que no hacían ejercicio antes o que si lo hacían querían seguir haciéndolo dentro de sus casas, ¿sí? Ese es un hábito muy importante que está teniendo el nuevo consumidor. Eh,
Un 138% de búsquedas fueron por juegos de mesa, interesante para el sector de entretenimiento, porque, o sea, el sector de entretenimiento no solamente son bares, restaurantes y cines, hay muchas empresas que tienen juegos de mesa, ¿sí? Eh, 150% de búsquedas, por ejemplo, de yoga mats, que son las mantas donde se hace el yoga, donde se pueden hacer pilates y ejercicios. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay muchos datos sobre búsquedas de limpieza que tienen que ver con la salud, ¿no? Entonces el peruano empieza a buscar todo lo relacionado con la salud, ¿sí? El aislamiento social cambia nuestra manera de experimentar. No quiere decir que no volvamos a experimentar. Algo interesante, ¿no? Es que ya desde hace unos años ahora, ¿no? Siempre el enfoque de los productos y servicios ha estado orientado a, a la experiencia de compra, experiencia de restaurantes, experiencia eh, de servicios, experiencia en hotel, toda esa experiencia. Sin embargo, esa experiencia fue diseñada para que el cliente, para que el consumidor toque, ¿no? Para que el consumidor lo viva, ¿sí? Sin embargo, ahora es un reto porque las personas en aislamiento social no dejamos de experimentar, sino que estamos cambiando nuestra manera de experimentar. Eh, Esto trajo consigo ya eh, un incremento muy grande, ¿sí? En este caso por 10 millones de soles, ¿ya? De consumo de comercio electrónico. ¿Ya? Dentro de ellos, los rubros donde más se presentaron incrementos en los tickets de venta fueron las veterinarias, ¿ya? Dato curioso también, la parte de educación, porque claro, al estar en el aislamiento, las personas decimos, a ver, ¿qué hacemos? Podemos conversar con la familia, sí, eso estará súper bien la primera semana, pero pues algo quizás productivo tengo que hacer. Entonces las personas empezaron a buscar cursos online, webinars, eh, eh, certificaciones online, algo que los ayude no solamente a pasar el tiempo durante la cuarentena, sino que también los ayude a crecer profesionalmente y que quizás los ayude a ver nuevos emprendimientos, nuevas maneras de complementar su conocimiento y que por eso pues puedan realizar algún tipo de trabajo eh, orientado a su área de expertise. ¿No? Supermercados, obviamente, porque claro, la mayoría pues empezó a ir a los mercados, ¿no? De manera un poco abrupta en algunos días, en algunas ocasiones. Sin embargo, habían algunas personas pues que optaban por no ir al mercado, ¿no? Porque no podían, porque estaban impedidos de salud. Eh, y porque simplemente quizás no querían hacerlo por miedo a la exposición de este virus. Entonces los tickets de compra por supermercados también subieron, ¿no? Junto con el pago de servicios, porque claro, nosotros el servicio de luz, ¿no? Porque, y el del agua también, porque al momento de estar en las casas empezamos a consumir más luz, empezamos a consumir televisión, conectamos nuestras laptops, conectamos nuestro celular, estamos todo el tiempo viendo Netflix, cable, noticias, escuchando radio, aseando las verduras, las frutas, todo lo que entra a la casa pasa por la desinfección, incluso nosotros. Entonces, el incremento de servicios en el hogar también se vio afectado, ¿no? Y las personas empezaron a consumir más. Todo esto trae, ¿no? Todo esto se vive y se vivió durante los primeros días del aislamiento, ¿no? Entonces empezamos a ver cómo el consumo online empieza a surgir, ¿no? De hecho, para este mes, todavía pues estamos el 24 de abril, pero vamos a ver seguro muy pronto las datas de fin de mes, seguro los principios días de mayo, a los primeros días de mayo, de cómo se ha comportado la compra de tickets online, ¿no? De tickets, perdón, de canales de venta online. Entonces, esto es un dato interesante porque el peruano, nosotros, pues siempre hemos sido muy tradicionales al momento de la compra, pues nos gusta ir, eh, tocar las verduras, tocar las frutas, olerlas, hablar con la casera, el casero, hablar
con las personas que nos encontramos durante la experiencia de compra. Vamos a comprar acompañados a las tiendas, a comprar ropa, a comprar zapatos, vamos acompañados al cine. Entonces, esto trae una experiencia diferente donde vivimos ya en aislamiento, ¿sí? Por lo tanto, empezamos a ver de qué manera yo suplo esta falta de compañía sin caer en consumismo, ¿ya? Sin embargo, sí empezamos a tomar conciencia de que necesitamos, ¿no?, ciertas cosas para poder vivir, ¿no? Y si pues no las puedo obtener afuera, tengo que ver la manera de cómo llegan de todas maneras a mí, ¿no? Esa es la lógica de este nuevo consumidor. Y, y con ello empezamos a ver, por ejemplo, ¿no?, cuáles son las nuevas actividades que están realizando durante esta cuarentena, ¿no? Entonces las personas empiezan a tener videoconferencias. De hecho, yo misma he tenido ya videoconferencia con mi familia, cosa que jamás pensé que iba a hacer, ¿no? Porque pues tengo en mi familia todas las generaciones, desde los más jóvenes, ¿no?, donde no estoy yo, obviamente. eh, Después viene mi generación, mis tíos y unos tíos que son pues más grandes. Entonces, eh, hemos tenido seguro ya todos nosotros en algún momento videoconferencias con nuestra familia. Eso nos está ayudando a enseñarnos cómo manejar, eh, estos artículos de tecnología, ¿no? La laptop, el celular. Personas que quizás antes no manejaban esto, pues ahora lo están haciendo. Seguro están pidiendo ayuda, pero están siendo conscientes de que ahora es necesario. La necesidad, ¿no?, es un poderoso estímulo para que ayuda al aprendizaje, ¿sí? Entonces, todos nos hemos visto en la necesidad de aprender. No quiere decir que a no todos nos guste, es verdad. No a todos nos gusta quizás estar en el medio online, porque quizás decimos, no, es mejor estar en presencial, pero al no tener esa oportunidad, eh, todos nosotros nos vemos forzados en la necesidad de poder aprender, y eso es importante entenderlo. Entonces empezaron las videoconferencias con el trabajo, con los amigos, con los clientes también, con los clientes. Los clientes también se están conectando vía videoconferencias, páginas web de bancos y otros productos quizás que no son esenciales también para esta etapa en cuarentena, pero también se han estado conectando las personas con sus marcas favoritas. Entonces es importante entender, ¿no?, que debemos conectar con nuestros clientes. Entender primero, ¿sí?, que este cliente está en una situación y en un momento particular. Nunca lo vimos venir, ¿ya? Sin embargo, tenemos que entender como empresa, ¿qué hago yo como empresa para que este momento de mi cliente sea más llevadero? Porque en cuanto yo le solucione o le haga más fácil la vida a mi cliente, en ese momento estoy conectando. En ese momento estoy supliendo su necesidad, ¿sí? También es importante entender que nuestro cliente en este momento está siendo bombardeado por todos los flancos con diferentes mensajes de los diferentes canales que tiene. Es decir, televisión, canales digitales y redes sociales, ¿no? O sea, Facebook, TikTok, WhatsApp, Twitter, YouTube. Eh, Mi cliente está recibiendo muchos mensajes, muchos mensajes. Entonces, ¿cómo yo como empresa me diferencio de mi competencia? ¿Sí? Para ello es importante entender qué canal es el que mi cliente, mi consumidor está usando, ¿no? Si, por ejemplo, mi consumidor quizás es un consumidor entre 15, 20 años, 25 años, quizás esté en WhatsApp, ¿no? Pero lo más probable es que quizás esté en TikTok, ¿no?, que es esta red social que está siendo muy utilizada ahora por los jóvenes. No trato yo de estereotipar, ¿no?, sino de presentar algunos datos que vienen pues de estudios que se han realizado, ¿no? Si mi consumidor, por ejemplo, utiliza más Facebook, encontramos que mi consumidor utiliza más la red social de Facebook, pues tendré que usar Facebook para dar a conocer mis mensajes, mi publicidad, mis ofertas y mis promociones.
También tengo que entender que mi consumidor está cambiando sus hábitos de alimentos, sus hábitos alimenticios. Es un consumidor más consciente, es un consumidor más informado, por lo que es un consumidor más exigente, ¿no? Consumidor informado, consumidor exigente. Es un consumidor más exigente y sobre todo si estamos en el rubro de alimentos, pues tenemos que ir a la par de lo que él espera. Nuestro cliente espera que nosotros pasemos sus expectativas, ¿sí? Por lo que es importante entender cómo vamos a pasar esa expectativa del cliente. Si estamos, por ejemplo, en el rubro de alimentos que son para personas que le tienen quizás algún tipo de alergia al gluten, ¿no? Entender qué tipo de conexión puedo hacer con ellos eh, para que no se alejen de mi marca, ¿sí? De esto vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces hay algunas empresas que efectivamente se están adaptando, están pasando de la pecera inicial a la nueva pecera, ¿sí? Están viendo las oportunidades de este nuevo cliente. Están entendiendo que tienen que reenganchar con este cliente. Están entendiendo que quizás hoy no lo puedas atender, pero lo puedes atender mañana. Es importante entender este mensaje de positivismo, porque muchas empresas me preguntan, sí, pero ¿y qué voy a hacer hoy? Sí, pero las soluciones que me dices no tienen nada que ver con el hoy. Está bien, pero es que el día de hoy hay rubros que simplemente no pueden atender. Es importante que nosotros comprendamos eso, ¿sí? Pero que no puedas atenderlos el día de hoy no quiere decir que no nos preparemos para el día de mañana. Al contrario, es importante tomar esta pausa obligatoria para poder desarrollar nuevas estrategias, ¿sí? Pensar qué es lo que voy a hacer para poder llegar a mi cliente el día de mañana cuando las puertas se me abran y me digan, puedes ir y atender a tu cliente con las nuevas medidas y protocolos de salud que debes seguir. De hecho, hay algunas empresas, como lo mencioné, que ya están entendiendo esto, ¿sí? Rosatel es un caso muy curioso. Cuando vi esto, pues me pareció oportuno mencionarlo, ¿ya? Rosatel, jamás me pensé ver esto, por ejemplo, dentro de la oferta de Rosatel, que antes pues vendía regalos, ositos, desayunos y flores, ¿no? Rosas. Y ahora vende, ¿no? Este nuevo enfoque, ¿no? Limpiadores. ¿Por qué? Porque Rosatel vende amor, expresión de amor, expresión de cariño, pero ahora la expresión de cariño está cambiando. Yo te puedo decir que te quiero de una manera diferente. ¿Y cómo puedo decirte que te quiero de una manera distinta? Demostrándote con una canasta de limpieza. Ya está. ¿Sí? Te vendo una demostración de amor distinta. Es una manera de adaptación del cliente. Empresas de consumo masivo también lo están haciendo, ¿no? De hecho, seguro muchos de nosotros ya hemos visto y hemos probado ya estos nuevos servicios, por ejemplo, de Avinca, de Donofrio, de AGE, Coca-Cola también ha sacado. He visto que también Gloria ha sacado, no por venta directa, pero sí a través de canales como Linio, ¿no? De productos de venta, de la venta de sus productos. Es increíble ver que frente a esta coyuntura las empresas de consumo masivo estén respondiendo de una manera bastante positiva, ¿no? Las empresas están entendiendo que es un riesgo que los consumidores vayan y se expongan al ir a comprar a las bodegas. Por lo tanto, tú no te preocupes, tú no te acerques a mí, porque sé que no puedes hacerlo. Yo, empresa, me acerco a ti. ¿Sí? Entonces las empresas ponen a su disposición los canales digitales para poder hacer las compras, ¿no? Y si no tienen canal digital de venta de consumo masivo, como lo digo que no lo tiene Gloria, pues quizás lo hace a través de otras plataformas. Empresas pequeñas también o medianas, ¿sí? Como por ejemplo en este caso Bananas Burger, ¿no? Empresa que está en Miraflores, ¿sí? Esta es una como que bodega que también o sea, nació como una empresa que empezaba a vender
también comida, ¿no? Salchipapas, ahí ven, pues, por ejemplo, lo que era el recuerdo de las hamburguesas de Bananas Burger, ¿sí? Entonces, Bananas entendió muy bien que pues ahora ya no puede vender alimentos, ¿no? Está prohibido. Pero lo que sí puede hacer para no alejarse de su consumidor, lo que sí puede hacer para no, eh, para poder todavía seguir trabajando, manteniendo el negocio y de alguna manera seguir reenganchando con este consumidor, pues es cambiar el formato. Es válido cambiar el formato. No está escrito en piedra el modelo de negocio que yo tengo. Es válido cambiarlo. Es válido cambiarlo cuando yo tengo este tema de esta coyuntura. ¿Sí? Entonces ahora Bananas Burger, como ustedes ven a la derecha, pues se ha convertido en una especie de mini market, donde la gente ahora puede ir, ¿no? Lógicamente en la entrada han puesto los Sí, sprays para que los puedan poner, para que las personas puedan desinfectarse las manos, ¿no? Y poder, por ejemplo, comprar, ¿no? Y cuando todo esto pase, cuando la cuarentena pase y las medidas lo permitan, seguro pues adaptarán esas medidas a su modelo de negocio anterior. Restaurantes como Matria, por ejemplo, ¿no? Eh, ya están planificando, ¿no? El tema del to go, ¿no? Del preparar y llevar, ¿no? Del preparar, hacer delivery o del preparar y que el cliente vaya y recoja, ¿sí? Esto tiene que ver mucho con el consumo de indulgencia, eh, sobre todo para las empresas que son de comida, ¿no? Porque si bien es cierto, al inicio de la cuarentena, las personas pues corrimos como locas a comprar papel higiénico, menestras, eh, pastas, ¿no? Fideos, espagueti, sal, leche, todo lo básico, ¿no? Todo lo que era súper básico en la canasta familiar, ¿no? Eh, por el miedo de la escasez es un miedo latente en el ser humano, y el consumo de indulgencia tiene que ver con el concepto de que la persona empieza, luego de esta etapa de aceptación, empieza a tener una nueva etapa de disfrutar ya sin culpa, ¿sí? Entonces empiezan a querer ya no solo, y por eso digo, no solo comer cosas básicas como son, por ejemplo, los insumos de la canasta básica que ya mencioné, sino comienzan a ver, por ejemplo, ¿y si pido un pollito a la brasa? ¿Y si pido una salchipapa? ¿Y si pido, por ejemplo, un postrecito de chocolate? Entonces empiezan a ver estos nuevos hábitos de consumo. De hecho, tiene que ver con el consumo de indulgencia el tema de que, por ejemplo, eh, la harina, ¿no? Con la levadura, pues hayan tenido reapuntes en el mercado antes inesperados, ¿no? Porque el consumidor peruano ahora, pues está, el limeño está pegado al YouTube, al Instagram y empiezan a ver recetas. Todos nos hemos vuelto panaderos, todos nos hemos vuelto chefs, ¿no? Son costumbres que se están adquiriendo. Las personas están viendo tutoriales de comida, las personas están viendo, por ejemplo, cómo desinfectar los alimentos, cómo hacer pan, cómo hacer tortas, ¿no? Están viendo cómo hacer, por ejemplo, pollo a la brasa. Vienen este tipo de consumo de indulgencia junto con estos nuevos hábitos de consumo. En el tema, por ejemplo, de entretenimiento, y esto es un caso que me parece este, eh, súper novedoso, de hecho yo conozco a ambos, eh, el sector entretenimiento que tiene que ver con artistas, ¿no? También se reinventan. De hecho, ellos se reinventan su oferta para poder acompañarnos en ocasiones especiales, ¿no? Ellos y su delivery de la felicidad, poniendo a la venta, por ejemplo, ofertas de serenatas online, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo empresas, ¿no? Cómo empresas se están reinventando. Es válido reinventarse, ¿sí? Y de hecho, por ejemplo, un negocio también que tiene que ver son los entrenamientos caninos, ¿no? No sé, pero yo también, no sé ustedes, pero yo también tengo, por ejemplo, ahí una mascota y en algún momento he tomado, de hecho, los servicios de esta empresa. Entonces, esta empresa realiza los entrenamientos caninos, por ejemplo, en casa, ¿no? Pero también en parques, como ustedes pueden ver, pero y ahora que estamos en aislamiento, pues
es válido cambiar este modelo de negocio y ahora están ofreciendo charlas virtuales para poder realizar actividades dentro de casa, ¿sí? Y para ir englobando todo lo que hemos comentado el día de hoy, ¿no? Quizás algunas ideas para los sectores, ¿no? Entendiendo que el ser humano antropológicamente tiene esta condición de adaptación. De hecho, es lo que ha permitido nuestra evolución, ¿sí? El ser humano se va a adaptar, se adapta a las circunstancias de cuarentena, se adaptará también entonces a las circunstancias de la post-cuarentena. Entenderá que si nosotros tenemos un modelo de negocio antes, si tenemos que cambiarlo, lo entenderá, se adaptará a nuestro nuevo modelo de negocio. Sin embargo, también tenemos que entender que cada persona tiene una velocidad de adaptación diferente, por lo que tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de personas, ¿no? Tenemos que entenderlas, ¿no? Mapearlas es importante para ver de qué manera las entendemos. Es el momento de reenganchar con nuestro cliente, ¿sí? Y en el sector, por ejemplo, turismo, retail y belleza, hay muchos tips, por ejemplo, que podemos quizás utilizar. Algo del tema de retail, por ejemplo, que me llama mucho la atención por el tema de la moda, ¿no? Es como, por ejemplo, vamos a hacer conversar la moda con la cuarentena, porque durante la cuarentena, pues, nosotros estamos todos bonitos de aquí para arriba, pero de aquí para abajo quizás estamos en pijamas, ¿no? Estamos en pijamas, entonces, ¿cómo hacemos para hacer conversar eso? Quizás retail, textil tiene que hacer diseños de ropa más cómoda, que nos ayuden a estar cómodos en nuestras casas, porque en nuestras casas buscamos comodidad, buscamos simplicidad, pero también queremos vernos bien. Entonces, tenemos que hallar este equilibrio de moda y comodidad, ¿sí? Momento de reenganchar, quizás, por ejemplo, empresas que son de moda y belleza también, ¿no? Es hacer videos tutoriales para que en ese momento que no lo puedes atender a tu cliente, pues enganches con él, ¿no? Y le digas, mira, yo sé que ahora no te puedo atender, pero mira, te enseño cómo hacerte la manicure, te enseño cómo, por ejemplo, combinar tus outfits que tenías y después de todo lo que pase con las medidas de seguridad respectivas, pues después de eso nos vemos. Lo importante ya es entender, ¿sí? Que si bien es cierto, no podemos anticipar un futuro que no existe, entonces debemos crearlo. Debemos crear nuestro propio futuro, debemos crear nuestro futuro empresarial. Ya lo han hecho una vez y lo van a poder hacer de nuevo, ¿sí? Para eso estamos aquí. Muchas gracias. De acuerdo. Bueno, hemos escuchado, la verdad agradecemos bastante a Cintia por, por compartirnos todos sus conocimientos. Sí, ahora vamos a pasar al tema de las preguntas. Para empezar, tenemos una buena pregunta con respecto al tema de las MIPES, ¿no? Si es que podrán sobrevivir las MIPES sin apoyo. Bueno, de hecho, con los sectores económicos, si te refieres al sector, por ejemplo, de MIPE, los apoyos gubernamentales, ya esos todos tienen su cronograma. No puedo responder el tema de los apoyos y las subvenciones, pero lo que sí puedo decir, por ejemplo, ¿no? Es que si eres una MIPE, ¿sí? Lo más probable es que puedas tener quizás muy bien identificado a tu cliente, ¿no? Lo ideal sería que puedas conversar con cada uno de tus clientes y ver cuál es el panorama de cada uno de ellos, ¿sí? No sé qué rubro es, pero si, por ejemplo, soy un estudio pequeño, contable, o si soy un comerciante, pues ver, por ejemplo, con cada uno de mis clientes qué es lo que tienen ellos planificado para este periodo, eh, para estos meses que vienen, que son bastante difíciles, y quizás armar entre cliente y proveedor, ¿no? Un plan. Es importante que entendamos que nuestros clientes también tienen clientes, entonces seguro pueden armar un plan entre ambos. Muy bien, y justamente para complementar,
tenemos la respuesta de también Verónica, que nos dice que tenemos justamente los fondos de Reactiva, FAEMIPE, y que van a apoyar justamente a estas pequeñas y medianas empresas, ¿no? Otra de las preguntas que tenemos es, ¿qué se espera para el sector textil, no? Para el sector textil es importante entender que ya hay, por ejemplo, noticias, ¿no? También que tienen que ver con los programas de reactivación del Perú, ¿no? De reactivación del país, tiendas y centros comerciales, pero que todavía pues estos no han sido quizás delimitados o señalizados, ¿no? Todavía, ¿no? Eso todavía falta que el gobierno pues diga cuáles van a ser las medidas de reactivación para esos sectores. Sin embargo, ya para el sector textil es importante también, si hablamos de un retail, o sea, si hablamos de un B2C, si yo fabrico prendas y tengo a mi cliente, por ejemplo, venta de ropa femenina o venta de ropa masculina, pues igual enganchar con ellos de tal manera que pueda, ni bien se levante la cuarentena, poder realizar quizás vía delivery, ¿no? La entrega de las prendas, siempre y cuando pues el gobierno autorice estas medidas, ¿no? Es importante entender que todos queremos vender, lo importante es ver de qué manera vendemos, ¿sí? Y mientras no podemos vender, ¿qué hacemos? ¿Sí? Y si no podemos hacer las ventas directas todavía, pues tenemos que tratar de entender a aquella persona que nos compraba. Así es. Muy bien. Y en este sentido, ¿cuáles serán los sectores de mayor crecimiento post pandemia? Es interesante la pregunta, ¿ya? Un sector que está reapuntando mucho es el de educación, ¿sí? De hecho, plataformas virtuales están incrementando sus ventas. De hecho, por ejemplo, Zoom es una de ellas, Blackboard, Canva, Moodle. Empresas, por ejemplo, consultoras también que tenían capacitaciones presenciales, pues están viendo la manera de cómo migrar toda esa propuesta de capacitación a modalidad virtual. De hecho, hay algunas capacitaciones que por obvias razones no pueden ser virtuales, ¿no? Sin embargo, tenemos que ver cuáles sí pueden ser migradas y en esas centrar todo nuestro foco y estrategia y comunicar eso al cliente. Es importante no olvidarnos que tenemos que comunicar al cliente la nueva oferta que vamos a tener post pandemia. Otro sector interesante también es de comercio electrónico, ¿sí? Todos los que son las plataformas de comercio electrónico y además, por ejemplo, el tema de las experiencias de compra online del sector retail, ¿no? Vemos, por ejemplo, como tiendas como Avinca, como Gloria, como empresas de consumo masivo están aprovechando los canales online para acercarse a su cliente. La mitad de las personas después de la cuarentena vamos a seguir en nuestras casas, ¿sí? Porque nuestro trabajo se va a quedar en teletrabajo. Entonces vamos a seguir consumiendo. Voy a seguir comprando pollo, voy a seguir comprando carne. Seguro saldré al mercado, pero lo que voy a preferir es quedarme en casa. Por lo tanto, tengo que saber, por ejemplo, cómo hago llegar mi producto y mi servicio a mi cliente de manera electrónica, si es que puedo Así es. hacerlo, ¿no? Claro, muy bien, Cintia. Y sobre todo también el sector educación, en el cual tenemos bastantes inconvenientes, ¿no? Pero que hay que también seguir mejorándolo, ¿no? Otra de las preguntas que tenemos son, un usuario nos comenta que tiene una juguería de snacks, ¿no? Y alquila un local. En ese caso, ¿cómo podría ser después con su negocio? Eh, Interesante, la juguería, pues, cuando, cuando se tomen las medidas que el gobierno está esperando para la reactivación de este sector, ¿no? De la preparación de alimentos,
seguro que habrán ciertas medidas de manejo, ¿no? Y aseguramiento del manejo de toda la cadena, ¿no? Para asegurar que el cliente pues reciba un producto como lo recibía antes, pero con más seguridad de no contagiar o de no contagiarse durante todo este proceso de compra. Podría hacerse una opción de llevar, ¿no? De mapear, por ejemplo, alrededor quiénes son las personas o los potenciales clientes de sus jugos, ¿no? O quizás, por ejemplo, hacer una premezcla, ¿no? Eh, separar, por ejemplo, ciertos ingredientes para hacer premezclas de jugo, o sea, frutas cortadas quizás, ¿no? El cliente quiere soluciones en su vida. Nosotros podemos prepararnos un jugo en la casa, pero ¿por qué no nos preparamos el jugo en la casa? Porque muchas veces no tenemos tiempo, muchas veces nos da flojera de agarrar la licuadora y hacerlo. Entonces, tenemos que entender primero por qué la gente compra jugos y luego entender si la gente va a seguir consumiendo jugos después de la cuarentena. De hecho, seguro están consumiendo jugos ahora mismo. Entonces, la pregunta Hola, sería, ¿cómo hago que ¿me consuman jugos? escuchas? Sí, 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 sí. Sí, una de las alternativas en cuanto a las juguerías pueden ser ya los extractos naturales. Por ejemplo, ya Sí, no esencias de fruta al natural 100%. Entonces, eso puede ser una buena alternativa para la sí, juguería que ha puesto la pregunta. sí, sí, Entonces la sí. cuestión es generar de lo que tenemos actualmente, modificarlas y adaptarnos a las situaciones actuales. Entonces, como juguería de repente no, pero sí como extractos de fruta natural, al 100% natural, sin preservantes, sin ningún otro tipo de elementos químicos. Entonces yo creo que puede ser una buena opción. Sí, 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 claro. Y como te digo, lo importante es hacer fácil la vida de las personas y para eso eh, extractos de esencias, de las esencias naturales de las frutas o como lo tiene, por ejemplo, Frutis creo que tiene separadas ya las premezclas de las frutas prepicadas, ¿no? Y darle ya eso a tus clientes a cierta hora, coordinar con ellos, darle Eh, todo sí, listo como para que ellos sí, lo hagan. Muchas gracias, Walter. La verdad sí es una buena apreciación lo que mencionas. Y como dices también en tus comentarios, ¿no? Indudablemente muchas empresas no se podrán adaptar a los nuevos cambios, por lo que deben de transformarse en nuevos negocios, ¿no? Y muchas gracias por tu apreciación. Ahora vamos a pasar a otra de las preguntas, ¿no? ¿Cómo se puede adaptar las empresas dedicadas a la organización de eventos? Para mí es una pregunta muy interesante porque pues incluye justamente lo que es la masividad de la gente, ¿no? Eh, sí, de hecho, por ejemplo, sí he conversado con algunas empresas de eventos, ¿no? Y, y bueno, una de las medidas de lanzamiento social tiene que ver con, como tú bien dices, con el aforo, ¿no? Con el aforo de las personas. Lo más probable es que sigan habiendo restricciones, por ejemplo, de aforo eh, para de acá a unos meses, ¿no? Entonces es importante, por ejemplo, entender que ya no vamos a poder quizás tener esta gran cantidad de personas en los eventos, ¿no? Por lo que tendrán que ser eventos quizás más reducidos, ¿no? Más enfocados. Eso no es malo porque le tienes que explicar a tu cliente que al ser más reducido, pues tendrá eh, una experiencia más personalizada, ¿no? Donde quizás habrá una atención más personalizada. Si, por ejemplo, tenías un evento de bodas, que el sector, por ejemplo, de organización de eventos y bodas también es uno de los más golpeados, pues quizás las bodas, por ejemplo, los eventos sociales, los cumpleaños, ya no van a poder ser de 150 invitados, de 200 invitados. Podrán ser quizás solo de 40 o 50. Eso también va de la mano con los ingresos de las personas. Recordemos que el consumidor de ahora es un consumidor que está siendo golpeado donde más nos duele, en nuestras billeteras. Entonces, también esto va a ayudar, ¿no? A relacionarlo
con los nuevos presupuestos. Tenemos que entender que el cliente va a tener un nuevo presupuesto. Esto puede ayudar a que la reducción de eventos se ajuste al nuevo presupuesto del cliente, ¿sí? Y encontrar, de todas maneras, garantizar que las empresas que brinden el servicio durante el evento, ya sea como los catering y demás, pues sigan las medidas sanitarias que seguro van a disponer. Muy bien, Cintia, la verdad, muy buena respuesta. Y ahora pasamos a una de las preguntas que nos están bastante insistiendo, que es ¿de qué manera Hub UDEP o Búnker Creativo pueden ayudar a las empresas o emprendedores en este proceso de reinventarse o planificación post-cuarentena? La verdad agradezco esta pregunta y aprovecho para poder, en primer lugar, mencionar sobre el Hub UDEP, ¿no? Tiene bastante compromiso desde ya con todos los emprendedores, empresas en general, ¿no? Un poco ayudándolos en este sentido, justamente en lo que estamos realizando, ¿no? Que son los webinars. Si bien a todos nos agarró de imprevisto, ¿no? Porque no estaba dentro de lo que se esperaba, ¿no? Entonces ahora nosotros estamos planificando muchos proyectos muy bonitos y que la verdad les va a ayudar bastante. No les quiero dar ahora tanto alcance porque lo estamos manteniendo en reserva, pero la verdad es un challenge bastante interesante que justamente va a convocar a todas aquellas personas de este rubro, ¿no? Y que puedan justamente dar soluciones activas para poder justamente hacer frente a este tiempo de crisis, ¿no? Entonces también quisiera que Cintia nos pudiera ayudar con respecto a lo que es Búnker Creativo. Bueno, Búnker Creativo nace de poder ser un espacio donde las empresas encuentren soluciones diferentes, pero de una manera o desde el punto de vista de investigación. Nosotros investigamos, ¿no? Al cliente, ¿no? Al consumidor de mi cliente, de nuestros clientes, y sobre ese enfoque es que nosotros partimos, ¿no? Siempre con una metodología de investigación, tratando de entender el porqué, ¿no? Y sobre eso dar soluciones diferentes, por eso se llama Búnker Creativo. Y bueno, nosotros estamos siempre en conjunto con el Hub UDEP, así que para quien nos quiera contactar después no tenemos ningún problema. Así es, muchas gracias. Y también quería mencionar sobre una pregunta que se hizo hace un momento sobre el tema de la educación, ¿no? Había mencionado sobre estas falencias que se tenían y cómo es que podríamos mejorar esa dificultad. Sí, y bueno, esto toca mi otro lado, ¿no? Yo también soy docente de otras universidades, en unas universidades aquí en Lima, entonces, sí, la educación virtual es un reto para todos en realidad, alumnos y docentes. Efectivamente hay docentes que no dominan todavía la parte virtual y esto tiene que ver con la poca práctica que teníamos con estas herramientas, ¿no? Una manera de poder ayudar a estas personas o que los docentes, por ejemplo, se capaciten es utilizando las mismas plataformas virtuales, ¿no? Es importante organizarse. A veces tengo que hacerme la culpa, la organización es una de mis fuertes, pero tenemos que aprender a organizarnos para poder ver de qué manera nos organizamos y aprendemos. Es innegable, ¿no?, que todos tenemos que adaptarnos. Y en el tema de la digitalización, por ejemplo, de los cursos virtuales, subir PPTs, estar en plataformas como Zoom, hay muchos tutoriales en YouTube, ¿no?, muy sencillos, muy didácticos, que se pueden ver, ¿ya? Una plataforma, por ejemplo, bastante sencilla es esta, la de la plataforma Zoom, que te permite, por ejemplo, compartir videos, pantalla con los participantes, ¿no? Y pues si no se domina, un consejo es la práctica hace el maestro. Lo que a mí me sirvió para poder dominar, bueno, o hasta donde sé las herramientas virtuales.
Sí, muchas gracias. Ahora pasamos a unas preguntas sobre arte, ¿no? Por ejemplo, ¿los artistas o toda actividad creativa están dentro del grupo de las economías naranjas? ¿Cómo se manejarán después de esta situación? No sé si llegó a ver el ejemplo, por ejemplo, de la empresa de Sergio y Sheila Dan. Sí, estaba dentro de la presentación. Ellos, por ejemplo, son artistas de música criolla, muy buenos amigos ambos, y ellos, por ejemplo, se están reinventando, están sacando serenatas virtuales, ¿sí? Dentro de su oferta son serenatas virtuales para ocasiones especiales. O sea, por ejemplo, yo me imagino el Día de la Madre con una serenata virtual, ¿no? Para todas las mamás que están que están ahora pues en cuarentena. Algunas estarán con sus hijos, otras no. Entonces, quizás los hijos que están alejados eh, de sus casas y de sus mamás, pues podrán mandarle una serenata virtual, ¿no? Sería súper interesante. O una canasta de bienes para limpieza de Rosatel, ya que no puedes mandar flores, ¿no? Entonces hay diferentes maneras de demostrar cariño y para los artistas, yo sé que esto es un reto, pero artistas se están reinventando, entonces pueden utilizar las plataformas virtuales pues para ver de qué manera hacen llegar su nueva oferta de servicios. Muy bien, en este sentido, hablando de arte, ¿cómo ves el panorama con los productos de bellezas ecológicos y naturales? El consumidor ahora es un consumidor más consciente, ¿no? De lo que es la salud y también de lo que es contaminante, de lo que contamina y de lo que no contamina. De hecho, pues hay muchos segmentos y sobre ellos pues no podemos hablar, sino imagínate, nos vamos aquí más tiempo, pero sí es interesante el tema del maquillaje, del rubro de la belleza, ¿no? En la casa las personas buscan comodidad, ¿sí? Sin embargo, pasando estas semanas, ¿no? Sobre todo ahora que viene, por ejemplo, el Día de la Madre, eh, lo más probable es que el consumo de productos de belleza quizás aumente, sin embargo, esto también va a tener que verse de alguna manera restringida porque pues no son alimentos básicos necesarios eh, dentro de la canasta, ¿no? Pero sin embargo, cuando pase la cuarentena y de alguna manera se reactiven, por ejemplo, ciertos sectores que pueden utilizar el delivery como medio de transporte para sus productos, porque son productos tangibles, pues pueden hacer llegar quizás esta oferta a sus consumidores, ¿no? Bajo esta promesa que los productos ecológicos, como bien lo mencionas, no dañan al planeta, no contaminan, no van a causar alergias. El consumidor ahora, el cliente ahora está muy obsesionado, muy informado sobre todo lo que conlleva la salud, ¿no? Además, pues que si es un producto que me dice que no me va a causar alergias, reacciones en el cuerpo, yo pues será una preocupación menos, ¿no? Porque ahora mismo las clínicas, los hospitales, pues están atendiendo otro tipo de enfermedades, por lo que quizás una dermatitis no, eh, quizás sea un poco más difícil, ¿no? Entonces, me parece interesante este tema de reactivación sobre el tema de la belleza. Muy bien, Cintia, la verdad hemos explotado bastante tus conocimientos, agradecemos bastante tus respuestas bastante determinantes, ¿no? Y quería complementar una de las preguntas que acaban de hacer, ¿no? ¿Qué tipo de empresas apoyaría Hub UDEP y Búnker Creativo y en qué aspecto, ¿no? Bueno, en el caso de Hub UDEP estamos enfocados en lo que es el sector educación, agronegocios, biodiversidad y servicios. El apoyo es el acompañamiento para que puedan validar sus modelos de negocio. Y bueno, estamos trabajando en ello, como les comenté, para dar justamente soluciones innovadoras y de manera masiva pedimos bastante su apoyo, ¿no? Porque un emprendedor se caracteriza bastante por su pasión
y por todas las buenas ideas, la creatividad, ¿no? que tiene, ese talento innato que lo caracteriza, ¿no? Bueno, a continuación vamos a pasar una breve encuesta sobre la realización del evento. Sería de mucha ayuda que nos apoyen llenándola, la verdad. Y bueno, recordarles que en un momento se les hará llegar el link de la presentación de Cintia y en Facebook la encontrarán en la descripción del video en vivo. Por favor, a continuación se estará pasando la encuesta y sí necesitamos de sus respuestas. Qué linda, Mercedes. Mercedes siempre nos acompaña. A ver, ahí la tienen. Sí, me comentan. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Qué tal? Son tiempos de aprender, Eva. Sí, es muy bien. La verdad que ahora que estamos en casita, pues, bueno, con esta ampliación de la cuarentena nos tomó, pues, ya no lo esperábamos, la verdad, que sí queremos siempre la salud ante todo. Y pues, sí, desearles a todos los asistentes que la verdad su audiencia nos causa bastante asombro. Y pues tener a expositores como Cintia también es de gran orgullo, sobre todo ella siendo mentora del programa WISE, que es uno de los programas que está bastante enfocado en lo que es el emprendimiento de la mujer, ¿no? Con mujeres en STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ¿no? Y también quería aprovechar este espacio para hacer un anuncio de nuestra compañera que también está justamente aquí, Ana Coronado, que los invita mañana por CNN Español. Ella también es una chica WISE de la primera generación. La verdad también nos sentimos bastante orgullosos por ella. Ella va a estar en CNN Español, canal 542, y va a hablar sobre seguridad alimentaria en tiempos de COVID-19 en el programa Vive la Salud. ¿A qué hora es? A ver, Anita, si nos puedes ayudar con la hora. Va a estar... A ver, Anita, creo que... A ver, ella va a estar 10 de la mañana, 3 de la tarde y 7 de la noche, hora Miami. Va a hablar sobre seguridad alimentaria durante el COVID-19. Sí sería bueno que podamos verla. La verdad, sí, como menciono, nos sentimos bastante orgullosos. Bueno, con el tema de la encuesta, si tienen algunos inconvenientes, nosotros se las vamos a hacer llegar por correo y nuevamente agradecemos a Cintia. No sé si Cintia tendrás algunas últimas recomendaciones o palabras que mencionar. Te doy el pase. No, a ti, Eva, muchas gracias por la invitación. Nosotros siempre estamos prestos a ayudar. Búnker Creativo lo que hace es también tratar de aterrizar, ayudar a tratar de aterrizar las ideas que tienen las empresas, los emprendedores, porque ahora pues es tiempo de reinvención, ¿no? Ya lo hemos hecho antes y lo vamos a volver a hacer, así que eso nada más. Gracias, Eva. Muchas gracias. Ha sido un gusto conocerlos, verlos algunos por video. Espero que, seguro que no será la última vez que nos podamos ver. Bien, si es que pueden tal vez prender su camarita para conocerlos último, Para ver, tomar para tomar el respectivo. Ahora van a ver Así es. selfies